Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado al quehacer científico de todos los docentes investigadores de los 51 institutos de investigación con los que cuenta nuestra Casa de Estudios Superiores. Comunicando Ciencia es producido por el Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, DIPGIS, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI, que en este 2021 cumple 21 años de apoyo de diferentes docentes investigadores que trabajan en la misma y en los laboratorios ubicados en Cota Cota. Recuerde que nos puede seguir también por redes sociales y agradecemos a todos aquellos que nos siguen por la señal de televisión universitaria. El día de hoy tenemos al licenciado René Pereira Morató, docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés. Él es sociólogo con estudios de maestría en estudios sociales de la población. También es docente investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UNSA. Él nos hablará sobre el tema territorios periféricos en 2 urbanizaciones de la Ciudad del Alto, un trabajo que realizó en conjunto al investigador Daniel López Fernández. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Jairo, por la entrevista. Efectivamente quiero contarles a ustedes de un proyecto que hemos realizado hará un año y un poco más, y el proyecto consistió en juntar docencia, investigación e interacción social, que son los 3 mandatos más importantes de la UNSA. Este proyecto lo hice en la Ciudad del Alto, que como saben ustedes, el Alto, según el censo, a mi juicio fallido, del 2012, dio una población de 943.558 habitantes. Es el municipio más poblado del departamento de La Paz y es la segunda ciudad de más fuerte población urbana, incluso ha desplazado a La Paz y Cochabamba. Su tasa de crecimiento del Alto es 2.4 promedio año, mientras Bolivia va creciendo a 1.7, el Alto va creciendo a 2.4 años. Y La Paz, para compararnos, tiene una tasa entre el 2001 y 2012, una tasa negativa de crecimiento de menos 0,3. ¿Qué significa para el Alto crecer a 2.4 promedio año? Que de mantener este patrón vegetativo y migratorio, atención con esto, el Alto recién el año 2041 tendrá en 29 años casi estaría orillando los 2 millones de habitantes. La tasa migratoria es positiva en el Alto, entra más que lo que sale, a diferencia del municipio de La Paz, que sale más que lo que entra. Se trata del Alto de una población, como sabemos, de migrantes aymaras, mineros, quechuas, incluso gente que por adversidades climáticas, como la lluvia fría, han tenido que emigrar a la Ciudad del Alto. Pero lo que yo quiero decir es que estamos muy lejos de contar con megalópolis como Sao Paulo, por ejemplo, que tiene casi más de 21 o 22 millones de habitantes, Ciudad de México, que tiene 21.7 millones de habitantes, Buenos Aires, 15 millones, Río de Janeiro, 12,9. Es decir, solo Río de Janeiro tiene casi la población de todo Bolivia. Nosotros estamos muy lejos de estar en esta situación. Pero una cosa buena que tiene nuestra urbanización es que, a diferencia de muchos de estos países, como el DF mexicano, Sao Paulo, el Gran Buenos Aires, el Real Santiago, es que nuestra urbanización es tricéfala, está partida entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pero bueno, lo que yo quiero contar ahora es de la investigación que hemos hecho. El Alto, como sabemos, tiene 14 distritos ahora, de los cuales 10 son urbanos y 4 rurales. Y el Alto está creciendo, no es verdad, por la carretera panamericana hacia Copacabana, norte, y por la carretera a Oruro específicamente, pero también en forma secundaria por la carretera Viacha, Laja y Desaguadero. A diferencia de La Paz, que tiene límites por la topografía, el Alto, salvo sus limitaciones por la cordillera
y el vecindario con otros municipios no tiene restricciones a su expansión urbana. Pero además quiero decir que, y aquí quiero contarles algo, que evidentemente nosotros en un estudio que hicimos, y aquí quisiera mostrarlo, se llama El Alto desde una perspectiva poblacional. Hemos hecho un atlas para la ciudad del Alto el año 2005, y realmente nos muestra este estudio de una manera maravillosa, que es pura cartografía a nivel de OTRS, que justamente las áreas circundantes de esta ciudad del Alto realmente cuentan con viviendas con piso de tierra, viviendas sin electricidad, sin servicio sanitario, es decir, que viven realmente en unas condiciones deficitarias. Es decir, que el Alto también es una ciudad desigual. ¿Por qué hicimos el estudio? Y ahora quiero contar ya, si me permites, Jairo, a contar efectivamente el porqué del estudio que hemos hecho y segundo, qué hallazgos hemos tenido. Cuando mencionamos el título, territorios periféricos en 2 urbanizaciones de la ciudad del Alto, ¿me podría mencionar, tal vez ahora que me va a explicar el por qué, cuáles son esas 2 urbanizaciones que se han tomado? Sí, claro que sí. En primer lugar, estamos hablando de la urbanización Cristal, que queda en las cercanías de Sencata, en el distrito 8. Es el Alto Sur y, por supuesto, sabemos que esta urbanización es sumamente estratégica porque se concentra y se distribuyen los carburantes y combustibles. Hace muy poco, el año pasado, hemos vivido toda esa tragedia de personas que han fallecido precisamente porque se trata de una población muy movilizada. Entonces, este territorio es un escenario de grandes protestas sociales. Pues ahí hemos hecho el estudio y realmente estamos muy felices de que nos haya recibido la gente para hacer el estudio. Entonces, la primera urbanización es Cristal en Sencata, que es Alto Sur. Y la otra es el Alto Norte, es la urbanización Nuevos Horizontes Norte, que está muy en las cercanías, digamos, de la carretera lacustre hacia Copacabana. Y por lo tanto, los migrantes que han llegado a Nuevos Horizontes provienen de provincias alrededor del lago Titicaca. ¿Por qué se escoge o se elige estas 2 urbanizaciones? ¿Cuál es el detonante o la razón del por qué se delimita el trabajo en estos 2 territorios? ¿Tienen algo en particular que ayude o que favorezca al estudio? Sí, bueno, primero tenían que ser territorios de borde, territorios lo que antes se llamaba marginales. Y hoy, a falta de un mejor nombre, le llamamos territorios periféricos. Primero tenían que tener esa condición. Segundo, que deberían tener, para de alguna manera acercarnos a la realidad del Alto, una que esté en el norte y otra que esté en el sur. Pero además, debo decirlo con mucha franqueza, ha sido porque los dirigentes quisieron que la universidad estuviera presente en la acometida de este estudio. Esas 3 razones han sido las que nos han permitido optar por esas 2 urbanizaciones, ¿cierto? Pero una idea también que quiero realmente destacar es que yo soy profesor de sociología urbana y de geografía de la población y yo estoy absolutamente convencido que el aula tiene que estar en la calle. Entonces, hay que salir a los territorios vivos, ¿no es verdad? Y realmente he tenido enormes dificultades para que la universidad comprenda y colabore y apoye esta decisión. Entonces, ya tengo una trayectoria de que mis clases se dan en contacto y en interacción social con los mismos vecinos. Y además, Jairo, hacemos investigación-acción. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacemos investigación para ellos, sino hacemos investigación con ellos. Es decir, que la producción del conocimiento es democrática. Si tú me permites, quisiera decir, ¿y por qué
hemos elegido el tema de territorios periféricos. Pues, primero porque se trata de sujetos, vamos a decirlo para hablar familiarmente, sujetos ninguneados. Son sujetos invisibles, que no están en mapa alguno, que no tienen datos, que no tienen información y por lo tanto al no estar en bases de datos se profundiza su rezago y su atraso. Pero además lo que nosotros queríamos era acercarnos un poco a la vida urbana en esas territorialidades. ¿Y por qué? Porque hoy día estamos discutiendo, y este que sea otro tema de un diálogo que tú me invites, Jairo, es que hoy día estamos discutiendo, estamos en debate la política de ciudades. Y sin embargo, esta política de ciudades no ha incluido a estos territorios periféricos como una prioridad. Es decir, que la prelación de sus objetivos está en las ciudades intermedias, están las metrópolis. Pero estos territorios importantes, como son los territorios periféricos, no han sido, captados por la política de ciudades. La urbanización popular, informal, periférica, es lo que caracteriza a la urbanización boliviana y a la urbanización latinoamericana. Eso ha sido el justificativo. Quisiera tal vez que me responda a una pregunta que dijo muy importante. Primero quisiera que, como usted trabaja con el tema demográfico, con este tema poblacional, que nos explicara cómo entiende usted dentro de la sociología la periferia, cómo se define. Y la segunda pregunta sería que nos explique qué es una política, una política poblacional, una política de ciudad, como nos comentó. Ya no estamos trabajando hoy día en políticas poblacionales, sino lo que el gobierno con esta agencia de ONU Habitat está haciendo es elaborar una política de ciudades. Bueno, no quiero discutir ahora sobre esto porque creo que es otro tema, pero solamente quiero decir de paso por qué política de ciudades y qué pasa con el campo. ¿Por qué no hablamos de políticas urbano-territoriales o políticas que mezclen y junten lo rural y lo urbano? No, ¿por qué? Porque aquí se ha optado por algo que quiero decir de manera importante. Aquí el gobierno, en relación con esta agencia de Naciones Unidas, ha optado por lo que se llama hoy día el urbanismo táctico y no el urbanismo estructural. ¿A qué me refiero? Que es un urbanismo que seguramente quiere realizar en las ciudades algunos emprendimientos espectaculares, pero de muy corto aliento, cuando las ciudades lo que necesitan es un ordenamiento territorial de mediano y largo plazo. Entonces, esta política de ciudades no está anclada en el debate y en la comprensión de los elementos estructurales que caracterizan a las ciudades. El modelo, por ejemplo, capitalista que impone que las ciudades sean una mercancía. Pero no quiero tocar ahora el tema de la política de ciudades. Te pido que me invites, por favor, en otra sesión para, por supuesto, discutir ahora. Pero lo que tú planteas es algo que realmente me parece una excelente pregunta. ¿Qué es lo que nos enfrentamos cuando realmente ingresamos a estos territorios periféricos? Y yo creo que es un hallazgo el más importante de nuestro estudio. Y fíjate, Jairo, que lo que hemos encontrado cuando llegamos por primera vez a Nuevos Horizontes, que es una ciudad emergente muy nueva, a diferencia de Cristal, que ya está mucho más consolidada, pero ambas son periféricas. ¿Y qué hemos visto? Que prácticamente es la conjunción de dos elementos. La ciudad por su expansión, la ciudad del Alto por su crecimiento, 2.4 hemos dicho, prácticamente llegó sola al campo. Pero esto se cruza con la migración también. He hablado de los migrantes lacustres en Nuevos Horizontes Norte.
Y hablo también de migrantes mineros relocalizados que están presentes en Cristal y gente víctima de afectaciones climáticas que ha sufrido La Paz. Se les ha ofrecido viviendas en Cristal. Entonces, estamos hablando de una interfase, y esto es muy importante. Estamos hablando de una configuración nueva que no sabemos hoy día en la urbanización contemporánea cómo llamarle. Le vamos a llamar suburbios, le vamos a llamar periferias, pero quizás eso tiene connotaciones un poco negativas, porque decir periferia es decir lo que está alrededor de la ciudad y no está en la ciudad. Por lo tanto, parecería que nos estamos refiriendo a ciudadanos de segunda y tercera clase. Cuando decimos de suburbio, parece que estuviéramos hablando de una ciudad que está por debajo de ella, lo que está subyacente, pero que no es mismo ciudad. Entonces, fíjate que el gran hallazgo, esto quiero decirlo muy claramente, es una configuración nueva que integra el campo y la ciudad. Eso es el hallazgo más importante. Que ellos, los migrantes, han creado una interfase rural-urbana. Y estas características de esta configuración nueva son simbióticas e híbridas. ¿A qué me refiero? Que son simbióticas porque coexiste lo urbano y lo rural en esa nueva configuración. Y hablo de hibridez porque no son ni urbanos ni rurales, sino son otra cosa. Por ejemplo, mantiene actividades económicas que no se han desprendido en Cristal y en Nuevos Horizontes de su ruralidad tradicional. Cultivan productos de la tierra y cuidan ganado en territorios urbanos. Hay sembradíos en estas ciudades. Hay papa, hay haba, etc. Hay alberja, hay cuidado y mantenimiento de ganado en las ciudades. Y parece que estas actividades agrícolas son como una resistencia que el poblador está haciendo ante el avasallamiento urbano. Pero además de que existen huertos sembradíos y que quizá esto habría que potenciar grandemente porque esto es un hallazgo maravilloso, pero lo que sí estamos viendo es que ya no podemos hablar de la dicotomía, aquí está el campo y aquí está la ciudad, sino de un entramado, de una interfase, de una yuxtaposición urbano y rural. ¿Qué le vamos a llamar esto? Nosotros hemos denominado territorios periféricos. Hay otros investigadores que le llaman el RUR-URB. Hoy día estamos en pleno debate académico precisamente viendo esto. Pero además no solamente esta configuración, yo no soy arquitecto, no solamente estamos hablando de una nueva configuración espacial, sino también la creación de un nuevo sujeto social, un nuevo indígena insertado en las dinámicas urbanas del mercado, con una fuerte movilidad ocupacional y en escenarios de pluriactividad. Estos indígenas dejan de estar anclados en su tradicional ruralidad y ahora ejercen pluriactividad. Empiezan entonces a moverse entre el Alto y La Paz, el Alto Viacha, el Alto Achocalla, y van generando procesos de multilocalidad que se llama y procesos de conurbación. Entonces, esto es uno de los principales hallazgos que yo quisiera mencionar y que realmente estamos muy agradecidos de que los vecinos nos hayan precisamente abierto las puertas para encontrarnos con este hallazgo que no es poco, digamos, y que evidentemente además plantea enormes desafíos a la política urbana, porque ustedes se pueden dar cuenta, esta población que viene sobre todo de las provincias rurales del departamento de La Paz, y estamos hablando de un proceso de migración campo-ciudad, llega a estas periferias y va llegando constantemente porque hoy día estamos hablando de un abandono
de la población rural que se está yendo a la ciudad. Hoy día hablamos de una rapidísima urbanización boliviana a costa de la desruralización. El campo se está despoblando y nos estamos urbanizando grandemente. Hoy día yo creo que estamos entre 7 u 8 bolivianos que ya vivimos en ciudades de cada 10. Entonces, esto es de mucha preocupación y posiblemente, no es verdad, el indígena campesino quede absolutamente fuera de sus contextos de origen y esté deambulando en escenarios de pluriactividad en todo el territorio boliviano. ¿Qué sucede con este tema, con el tema del aspecto social? Cuando mencionaba estas políticas de ciudad, que sé que tal vez no lo mencionaremos ahora a profundidad, pero ¿qué ocurre con este tema de aspecto social y de crecimiento cultural? Es decir, hay un acceso a determinados recursos básicos que ya tendrían tal vez estas personas que han migrado del campo, pero también hablando de temas como el analfabetismo, ¿no? Que lo hemos tenido muy presente y que tal vez en zonas rurales es mucho más complicado que en la ciudad. Pero en estos territorios periféricos, ¿cómo se trabaja este tipo de temas, ¿no? Acceso a recursos básicos y también el tema del analfabetismo, las condiciones de salud. ¿Cómo se está trabajando esos temas en estos territorios? Bueno, yo no puedo generalizar, esto yo quiero ser muy serio, yo quiero hablar de las urbanizaciones en las que nosotros hemos intervenido con nuestros estudiantes y con los mismos vecinos, ¿no es verdad? Pero algo que es otro hallazgo que quiero decirte, que también a mí me parece célebre, fundamental, y es que la ciudad, ellos son conscientes de que tienen que construir su ciudad. Pero antes de este segundo hallazgo, quiero decirte de que este modelo, que algunos urbanólogos le llaman de urbanización salvaje, que es llegar, ¿no? O lo que yo le llamo la urbanización sin desarrollo, que es llegar, apropiarse de la tierra, ser presa del loteador, entrar fuertemente a esquemas de informalidad, y después el grave problema de la propiedad jurídica, del suelo y de la vivienda. Entonces, este modelo es insostenible y eso es lo que está ocurriendo. Toda esta gente que está llegando del campo a la ciudad, ¿dónde se va? ¿A las centralidades urbanas? No, justamente a las periferias. Y ahí es casi imposible que las subalcaldías o los gobiernos locales puedan satisfacer las cuantiosas e innumerables demandas. Entonces, ¿qué hace la población? Prácticamente en estos territorios el Estado está ausente y no se realiza la planificación. Todo lo que se da allá es obra y gracia de los vecinos. Y entonces, fíjate lo que hallamos, segundo hallazgo, es que a diferencia del barrio donde tú vives, Jairo, donde yo vivo, la ciudad no es comprendida como una mercancía. Los servicios no son algo que tú puedes pagar y tener el servicio contigo, sino allá la comprensión es otra. Se consiguen los servicios no por la liquidez o por el pago. Va más allá de la mercantilización del servicio. Se consigue por la organización fuerte del vecindario, por las movilizaciones, por las presiones y por esta disciplina de todos los vecinos. De ahí que creo que esto es muy importante. La ciudad, no sé si estoy haciendo una lectura un poco utópica, un poco desmedida, pero la ciudad ahí no es entendida como la mera mercancía como la entendemos en otros barrios de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz. Bien, pero tú me has hecho la pregunta también, ¿y qué pasa con el analfabetismo? Bueno, evidentemente esto es un problema fundamental. No obstante, quiero decirte que los migrantes que llegan a nuevos horizontes
y a Cristal son los más educados en sus comunidades de origen. Ya queda establecido en los estudios migratorios que la gente que migra es la más educada, no es la menos educada. Entonces llega a estos nuevos territorios un capital social muy importante en perjuicio de las comunidades de origen, porque se va la población más joven, se va la población más educada y realmente quedan en los lugares de origen niños pequeños y adultos mayores. Por lo tanto, entonces, a pesar de este cuadro, todavía el analfabetismo no es tan preocupante como el nivel de instrucción logrado. Es decir, que prácticamente hay mucha población en estos territorios que no han culminado la primaria. Son alfabetos, pero con estudios incompletos en la primaria y ni que se diga en la secundaria. Entonces creo que este es un problema fundamental. Y segundo, no hay centros médicos en estas urbanizaciones. Hay pequeñas postas creadas también por la informalidad, ¿no es verdad? Y entonces tienen que atravesar enormes caminos y horas para hacerse atender por el hospital holandés o por otros hospitales cercanos a estas urbanizaciones. Pero acá también el recurso propio de hacerse atender por curanderos, parteras, etcétera, es muy venido a menos ante la ausencia de un Estado que esté imposibilitado de poder cubrir estas apremiantes necesidades. Porque esto es insostenible. No creo que haya gobierno subnacional, subalcaldía, que realmente tenga la capacidad de poder absorber estas múltiples urbanizaciones y configuraciones que se van creando en el territorio boliviano. Muy bien. Licenciado, tengo una consulta. Aquí en Comunicando Ciencia, nosotros hablamos de publicación, de que aquello que no se muestra no existe. Usted ha realizado esta publicación, hace un momento nos mostró una. ¿Se ha realizado una publicación con respecto a este estudio? ¿Dónde lo hizo? Tal vez ha llegado a instancias en el exterior, a otros lugares, y también se ha hablado se ha hecho tal vez una especie de sinergia con alguna otra institución pública para trabajar en determinados temas que se han logrado resaltar o rescatar dentro del estudio? Efectivamente, nosotros quiero contarles que cuando teníamos ya los principales hallazgos de este estudio, publicamos en la revista del Instituto de Estudios Geográficos de la carrera de Ingeniería Geográfica. El IGEO tiene una revista indexada, conocida mundialmente, y ahí en el segundo número de la gestión 2020 hay un largo artículo nuestro, porque esta investigación es realizada con un colega, Daniel Hernando López Fernández. Entonces con él hicimos una muy buena sistematización. Todavía el estudio no estaba concluido en su lectura cuantitativa, pero ahí es donde efectivamente se ha traslucido y se ha expuesto algunos hallazgos principales de nuestro estudio. Pero lo que quiero sí también anunciar es que estamos publicando y en estas semanas estamos metiendo a la imprenta ya este trabajo que se va a convertir en un libro. Pero como me preguntas esto, quiero además, y gracias por la pregunta, complementar indicando de que ha sido primero una victoria poder ganar la empatía, el cariño y la confianza de estos habitantes para nuestro equipo de investigación y para la universidad. No es fácil. Hay muchos equipos de investigación que patinan precisamente porque no pueden entrar a estas unidades territoriales. Nosotros sí hemos entrado y realmente la puerta de inicio para que nos acojan fue decirles: vamos a producir con ustedes conocimiento y vamos a sacar un libro. Ahora estamos
muy felices porque hemos encontrado las condiciones para sacar un libro que seguramente a finales del mes de marzo se va a conocer públicamente y que se va a llamar Territorios Periféricos en 2 urbanizaciones del Alto. Pero, ¿qué ha pasado? Además de entrevistas cualitativas que realizamos con ellos, no para ellos, insisto que la metodología era diferente y por eso también les gusta mucho esta entrada nuestra, hicimos 2 cosas. Hicimos mapas mentales con ellos y entramos eso que se llama la cartografía social. Ellos han tenido con papel y lápiz y el apoyo de mis estudiantes la posibilidad de representar sus territorios, sus viviendas, sus servicios, sus plazas y sobre todo, digamos, las ausencias en estos territorios. Pero además, y con esto concluyo esta parte, además también hemos realizado muchos talleres, ¿no es verdad?, para producir las historias de estos 2 barrios. Entonces también quiero anunciar que seguramente entre marzo y abril sacaremos una cartilla en donde se trasunta la historia del barrio. ¿Y qué queremos con esto? Provocar en primer lugar el encuentro con la memoria histórica a través de las voces de los participantes, también crear una identidad, un sentido de pertenencia y también de movilización. Nosotros lo que queremos con estas 2 urbanizaciones es meterle muy fuerte el derecho a la ciudad, ¿no es verdad?, que es un planteamiento político, es empoderar ciudadanos. Y termino, Jairo, es mucho más fácil construir ciudades, como quiere hacer este gobierno, que crear vida urbana, espacios de encuentro, espacios de solidaridad, espacios de confraternidad, y a eso apostamos. Felicidades por la publicación, muchas gracias por haber compartido todo esto y enseguida continuamos con más en Comunicando Ciencia.